Vamos a dar inicio a la última clase, básicamente, jóvenes, de este curso. El viernes lo vamos a dejar para que trabajen en sus diversas actividades que les hacen falta, y como por ejemplo la entrega final del proyecto, que es a más tardar el próximo domingo. No sé si alguien ya lo entregó, que bien. La guía de ejercicios que se entrega este viernes, por eso también quiero que el viernes se enfoque en eso. Ya hicieron la pruebita en línea, entre otras cosas. Muy bien, jóvenes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Pero no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, jóvenes, antes de que empezamos a resolver algunos ejercicios del capítulo 11. Perdón. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Ok, ¿qué ven en las pantallas? ¿Qué ven en el monitor? Un ejercicio, Ok, ¿me lo lee? problema, capítulo Perfecto, ¿me lee el problema? ¿Me lo lee? un trampolín de 3.00 metros de longitud se apoya en un punto A de 1.00 metros A un punto a del un metro se dice. En un así, punto a un metro. en un punto a un metro del extremo fijo Fijo, y así como... una Sí, sí, siga, 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 siga. y una clavadista que pesa 500 newton se pone de pie en el extremo libre. Fijará, no me recuerdo qué significa ingeniero. ¿Qué cosa? Que sí, No, esa es la figura. esa es la figura, ¿verdad? El, tram, el trampolín tiene, el trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 newton. Calcule A la fuerza en el punto de apoyo y B la fuerza en el extremo izquierdo. Muy bien, muy bien. Eh, Aquí en un sistema de equilibrio estático estamos asumiendo que todo el sistema está estático y en equilibrio. Incluso la nadadora o la clavadista, en este caso, jóvenes, solo está parada al final de la rampa, del trampolín. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, jóvenes. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí, Bueno, síganme, jóvenes, y ahí interactúen conmigo, aunque sea esta última clase. Tenemos un trampolín de 3 metros, miren, y nos dicen que se apoya en un punto a un metro del extremo fijo. Jóvenes, cuando analicemos sistemas estáticos, es necesario siempre ver qué puntos están colocados sobre algunas bases, o en pocas palabras, qué puntos son puntos de apoyo. Aquí, jóvenes, en este dice que hay un punto donde se apoya a un metro del extremo fijo. Justamente aquí, ¿ves, jóvenes? Aquí, donde vemos nosotros ese punto de apoyo. Ahí hay una fuerza, jóvenes, que se conoce como fuerzas de reacción en la parte de ingeniería. En este caso, jóvenes, también son fuerzas de apoyo, si las vemos de manera general. Nosotros siempre nos apoyamos, jóvenes, de alguna manera, o los cuerpos siempre se apoyan sobre alguna superficie de manera muy general, muy general. No siempre, pero sí de manera muy general. Y eso se conoce como fuerzas de reacción o fuerzas normales que vimos nosotros al inicio del curso, cuando analizamos tipos de fuerzas de tensión, normales, etcétera. Y las otras fuerzas, jóvenes, son las que incluyen lo que es el peso del sistema. Muy bien, aquí tenemos un punto fijo, ahí hay una fuerza. ¿Dónde más habría una fuerza, jóvenes, que también es un punto fijo? A ver, Cindy. ¿Dónde cree usted que habría una fuerza que equivale a un punto fijo, aparte de ese que está a un metro de una esquina?
Al inicio. Al inicio. Aquí. Ahí, jóvenes, hay otros contactos con otra superficie. Hay otra fuerza. De hecho, jóvenes, nos están pidiendo que calculemos la fuerza en ese punto de apoyo. Miren, en el punto ese que vamos a darle un nombre. Y también la fuerza, jóvenes, en el extremo fijo que está a la izquierda. Hay otras dos fuerzas, jóvenes, involucradas. Una es el peso de la clavadista y otra es el peso propio del trampolín. La palabra, jóvenes, uniforme es una palabra clave, porque cuando nos dice que algo es uniforme, jóvenes, quiere decir que su masa está distribuida de manera uniforme en todo su cuerpo. Por lo tanto, nosotros podemos centralizar esa masa con un vector justamente en el mero centro del cuerpo. ¿A qué me refiero? Vectorialmente hablando. Voy a trasladar, jóvenes, la idea del cuerpo aquí. Aquí está. Voy a poner el trampolín. Ahí está el trampolín. ¿Lo ven, chicos? Sí. Justamente en el centro, jóvenes, se concentra el peso del trampolín. ¿Cuánto pesa el trampolín, jóvenes? $280 newtons. Correcto, 280 newton. Como el trampolín es uniforme, yo puedo concentrar su peso justamente en el centro. Jóvenes, vectorialmente, recuerden que el vector son unas flechas. ¿Hacia dónde se dibujan los pesos siempre, jóvenes? El peso de cualquier cuerpo u objeto o persona, ¿hacia dónde se dibuja vectorialmente? ¿En qué dirección? Abajo. Hacia abajo, muy bien. Vamos a ver si dice el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Me pasé un poquito, pero no importa. Vamos a asumir, jóvenes, que más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como por acá. Ahí está el centro, ¿verdad? De la barra más o menos. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Llamemos eso peso W y pongámosle una T del trampolín. Ese peso del trampolín son 280 newton, que está concentrado justamente en el centro. Jóvenes, ¿el centro qué distancia sería de cualquier extremo? Jóvenes, ¿qué distancia, si es en el mero centro, habría de cualquier extremo hacia el centro de la barra? 1.5 metros. 1.5 metros, correcto, ¿están todos de acuerdo? Porque la barra total mide 3 metros y el centro debe estar, jóvenes, a 1.5 metros de cualquier extremo. Muy importante. Muy importante. ¿Qué otra fuerza está aparte de esa, jóvenes? Hay dos más, hay tres más, perdón. Pero ¿qué otra fuerza hay, jóvenes, conocida? Esta es una fuerza conocida. ¿Qué otra fuerza conocemos? La normal. ¿Perdón? La normal. No, esa no la conocemos. Conocida quiere decir que conocemos el valor. Aparte del peso del trampolín, ¿qué otra fuerza nos dieron? Conocida. A ver, jóvenes, vamos. El peso de la clavadista. El peso de la clavadista, muy bien. De igual manera, como es peso, se dibuja con el vector, pero este vector, jóvenes, va a quedar en el extremo, miren. Dibujado también hacia abajo. Permítanme, lo voy a dibujar mejor, jóvenes. No me permite moverlo muy fácil. Quiero moverlo. Bueno, vamos a asumir que estamos ahí, justamente en la orilla. Ese es el peso, jóvenes, de la clavadista. Lo voy a poner WC de peso 500 newton. Esas son dos fuerzas conocidas.
los pesos de la barra y los pesos de la clavista, ambos vectorialmente hacia abajo. Ahora, no sabemos, jóvenes, hacia dónde deberían ir vectorialmente, miren, la fuerza sobre estos apoyos, pero vamos a asumirlas. ¿Hacia dónde quieren asumir esa fuerza? No importa hacia dónde quieran asumirla, jóvenes, no importa, porque resulta el caso que el signo nos va a decir el valor correcto o la dirección correcta del vector. Por ejemplo, jóvenes, tengo dos fuerzas que no conozco. Una fuerza, jóvenes, es la fuerza de apoyo que tiene el trampolín en este punto, que podemos llamar la fuerza F1 si quieren, ¿ok? O fuera como quieran llamarla. Jóvenes, esa fuerza F1 está aproximadamente a 100 metros de la esquina izquierda. Más o menos, jóvenes, a un metro, a 100 metros, dije. A un metro. Por aquí vamos a suponer que está esa fuerza. ¿Hacia dónde quieren que dibujemos el vector, jóvenes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Decidan ustedes. Vaya, decida, Lisandro. ¿Hacia dónde quieren que dibujemos el vector? No sabemos. Esto es arbitrario. Lo que sí sabemos son los pesos que van para abajo, pero este vector de fuerza que está en ese apoyo no lo conozco. ¿Hacia dónde quieren que lo dibujemos? Hacia arriba. Hacia arriba. Dice Lisandro que lo vemos hacia arriba. Y llamemos a las jóvenes fuerza 1 que no conocemos. ¿De acuerdo, chicos? Nos falta otra fuerza porque hay otro apoyo. ¿Dónde está esa fuerza? En el extremo izquierdo. Correcto. ¿Cómo la llamamos? F2, ¿no? Para seguir la consistencia. ¿Hacia dónde la dibujamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Donde quieran. También para arriba. También para arriba, muy bien. No hay ningún problema. Jóvenes, no quiere decir, honestamente, que realmente las dos fuerzas van para arriba. Puede ser que una sí y otra no. Puede ser que las dos vayan para abajo, no se sabe. El sistema está en equilibrio estático. Ya tengo todas las fuerzas dibujadas. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí. Tengo 4 puntos importantes que son los puntos de ubicación de cada una de las fuerzas, miren. Y conozco las distancias donde están ubicados a lo largo de la barra. Aquí se hace presente, jóvenes, la idea que como el sistema está en equilibrio estático deben cumplirse dos condiciones, eso por fuerza. ¿Cuáles son las dos condiciones que deben cumplirse, jóvenes? A ver quién me recuerda para el equilibrio estático. Jóvenes, ¿cuáles son las dos relaciones que deben cumplirse para el equilibrio estático? Que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a ¿cuánto? 0. A 0. Eso incluye, jóvenes, las fuerzas en X igual a 0, las fuerzas en Y igual a 0 o las fuerzas en Z igual a 0. Aquí, jóvenes, en este diagrama solo hay fuerzas en ¿qué? En X. En X. En Y, perdón. En Y. ¿Podría haber fuerzas en X? Sí, sí puede haber. De hecho, jóvenes, aquí en el punto de la reacción, en el extremo, podría haber una combinación de fuerzas. Pero en este caso no nos interesan las fuerzas en X. Pero podrían darse. Si hay fuerzas en X, se hace lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X. Aquí pusimos todas las fuerzas a lo largo del eje Y. No nos interesa, jóvenes, lo que pasa. En este caso, jóvenes, podemos generalizar y decir, ok, solamente fuerzas en Y igual a 0. Jóvenes, ¿hacia dónde quieren ustedes que las fuerzas en Y sean positivas? ¿Cuando vayan para arriba o cuando vayan para abajo? Ustedes deciden. Lo general es cuando van para dónde. Para arriba. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, cuando hagamos el análisis de fuerzas, vamos a encontrar dos ecuaciones, jóvenes. Una de fuerzas. Permítanme que el lápiz se me trabó.
positivas para arriba. Jóvenes, ¿cuál es la otra condición del equilibrio estático? Que la sumatoria de ¿qué? Sea igual a 0 también. De todas sus fuerzas. De torques, no, la de fuerza ya lo vimos. La sumatoria de torcas o de torques es igual a 0. Jóvenes, pusimos el sentido antihorario positivo, no se olviden. La sumatoria de torques, jóvenes, la sumatoria de torques es nuestra principal arma. Porque la regla dice que nosotros podemos usar la sumatoria de torques alrededor de cualquier punto y ese va a ser nuestro punto pivot. Y cualquier fuerza que pase por ese punto pivot que nosotros seleccionemos automáticamente se elimina. Por conveniencia, así trabaja la ley. Ojo, no quiere decir que la fuerza desaparece y ya estuvo, no. Para el análisis de la torca, la fuerza sobre ese punto va a desaparecer porque ese va a ser nuestro punto pivot momentáneo. Después hacemos sumatoria de fuerza y hacemos todo lo demás. Ok, estas dos condiciones son la base del equilibrio estático. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Importante, chicos. Si las fuerzas, al momento de calcularlas, nos salen de signo positivo, escuchen bien, quiere decir que asumimos bien las fuerzas, están bien asumidas. Así como hicimos el análisis, nos salen de signo positivo, quiere decir que hemos asumido bien las fuerzas, tanto 1 y 2. Si 1 y 2 nos salen positivos. ¿Qué pasa si una de las dos o las dos salen negativas? ¿Qué indica eso? Jóvenes, ¿qué indicará eso? Si una de las fuerzas sale de signo negativo, o ambas, al momento de resolver el problema, que las asumimos mal, que la dirección correcta es en el lado contrario. Eso significa el signo, en este caso hacia abajo. Puede ser también para X o para cualquier eje. Si nos sale un signo negativo, jóvenes, de alguna de las fuerzas con el análisis que nosotros mismos planteamos, quiere decir que la fuerza la subimos al revés. Y ahí corregimos el vector. ¿Ven por qué les digo que no importa dónde coloquemos la fuerza? Porque el signo nos va a decir si lo hicimos correctamente o no. Si el signo no sale positivo, sin importar para dónde vaya la fuerza, quiere decir que hemos asumido bien la dirección. Si nos sale negativo, quiere decir que la hemos asumido mal. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso significa. Ok. Si yo aplico una ecuación, jóvenes, haciendo sumatoria de fuerzas, vamos a tener una primera ecuación, miren. Primera ecuación, sumatoria de fuerzas en Y, positivas para arriba. Vamos a asumir que positivas para arriba. ¿De acuerdo, chicos? Igual a 0. ¿Qué fuerzas van para arriba? En todo en toda esa barra. Jóvenes, ¿qué fuerzas asumimos hacia arriba? Las de los apoyos. Bueno, díctenmelas. ¿Cómo quería la ecuación? Sumatoria, dice ahí, sumen las fuerzas. F1 más F2. Ok. ¿Hay más fuerzas hacia arriba? No. Ahora, ¿hay fuerzas hacia abajo también en esa sumatoria? ¿Hay fuerzas que van hacia abajo? Sí. ¿Perdón? Sí, la del peso. ¿Cuál peso? De la clavadista. Ajá. Vamos, jóvenes, con seguridad. Los pesos son fuerzas, jóvenes, no se les olvide. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Fuerza 1 más fuerza 2? Ajá. Esto ya lo vimos, chicos. Esto no es nuevo. Es sumatoria de fuerzas. Primera ley de Newton. A ver, jóvenes, ¿cómo queda? F1 más F2. A esta altura no voy a tener ningún
mucho obstáculo con eso. Solo me indica algo, no me ponen atención. Menos el peso del trampolín. Ok. Ajá, solamente eso. Menos el peso de la clavadista. Menos el peso de la clavadista. ¿Hay alguna otra fuerza aparte de esas 4 jóvenes en todo el sistema? En el eje Y, ojo, en el eje Y. No, ¿verdad? ¿A cuánto debe ser igual eso, jóvenes? La sumatoria de fuerzas según la ecuación. Cero. Igual a 0. Jóvenes, yo quiero encontrar la fuerza 1 y 2. Son los incisos A y B. Resulta el caso, jóvenes, que esta ecuación, aunque conozca la fuerza del trabajo, el peso del trampolín y el peso de la clavadista, tengo un problema. No conozco la fuerza 2 ni la fuerza 1. Entonces, aunque yo despeje para F1, para F2, no podría encontrar el valor porque nos falta una fuerza. Por eso esta ecuación, jóvenes, aquí tengo una ecuación, pero tengo 2 incógnitas, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Una ecuación, 2 incógnitas. Se nos genera un conflicto. Porque nosotros para resolver, jóvenes, el sistema de ecuaciones, o para resolver, mejor dicho, para encontrar las variables desconocidas, si tenemos 2 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones ocupamos? Según uno visto en matemáticas. Matemática básica. Jóvenes, si tengo 2 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debería tener mínimo? Que involucren las mismas variables. 2. Que involucren las mismas variables o al menos una de las variables desconocidas. Resulta el caso, jóvenes, que la primera ecuación ya la tengo y me la dio la sumatoria de fuerzas. Pues esto otra ecuación para poder solventar el problema. Jóvenes, ¿quién cree que me va a dar esa segunda ecuación? ¿Qué condición cree que me va a dar esa segunda ecuación? ¿La sumatoria de qué? De torcas. De torques. Pero aquí yo decido, jóvenes. Nosotros decidimos dónde queremos hacer la sumatoria de torque y tenemos que buscar un punto de cualquiera de esos 4. Lógico, jóvenes, que donde yo coloque el punto para encontrar la sumatoria de torques, la fuerza que pasa por ese punto en ese momento no nos interesa, va a desaparecer, porque vamos a hacer el torque alrededor de ese punto. Recuerden que la torca, jóvenes, la definición general de torca es igual a F, miren, a la fuerza por el brazo de palanca L, los cuales, jóvenes, sabemos que si el movimiento es sentido antihorario es positiva y si es sentido horario es negativo. Y hicimos ejercicios de eso. Ok, lo hicimos en la sección anterior. Aquí lo estamos aplicando. Aquí, jóvenes, la fuerza corresponde a la fuerza de cada una de esas 4 y L es el brazo de palanca del punto pivot hacia la fuerza. Pero nosotros necesitamos ubicar un punto pivot. Jóvenes, ¿dónde ubicarían ustedes el punto pivot? ¿En F2, en F1, en el peso de la trampolín o en el peso del clavadista? A ver, Cindy, deme una idea. ¿Dónde lo pondría usted para analizar la torca? ¿En qué punto? ¿En cuál de esos 4 puntos? F2. F2, ¿por qué? ¿Por qué F2? No importa, interactuemos, Cindy, pensemos. ¿Por qué F2? Creo que el brazo sería todo el trampolín. Bueno, el brazo puede variar. Recuerda que el brazo va del punto a cada fuerza. No, sí, yo sé, pero sería, no sé, creo que sería mejor. Sería mejor. ¿Qué opinan los demás? Por ejemplo, ¿quién más está? Vamos a ver quién más está en la clase. Creo que este ejercicio es más que suficiente para entender muchas cosas. Vamos a ver. Andrea. Tenemos a Andrea, a Ángela, a Cindy y a Ira, varios. Andrea. ¿Dónde lo ubicaría usted, Andrea? Yo también lo ubicaría en F2. ¿Y usted por No qué? sé. ¿Y por qué en F2? Porque parece que ahí con el salto va a tener más movimiento, me imagino, no sé. No necesariamente, no importa. Está bien, vamos, quiero que ustedes piensen porque ya van a ver por qué sí y por qué no. Pero quiero que analicen. Yair, ¿dónde lo ubicaría usted? O tal vez porque Ajá, sí, los- siga, Andrea. ahí están más cerca donde están las fuerzas.
No, las fuerzas están distribuidas a lo largo de la barra, lo ves que tiene diferentes puntos. Y no nos vamos por la fuerza mayor tampoco, ¿no? No necesariamente. F2 dijeron las dos. Ok, una opción. A ver, Yair. Yair está. Lisandro, ¿usted? He estado un poco enfermo y ahí ya me acordé. ¿Lisandro? Perdón, licenciado, aquí estoy, solo que estoy teniendo problemas con la luz y estamos de la nada acá afuera de mi casa. Ok. Le preguntaba de usted dónde ubicaría el punto de... Para hacer el análisis de la sumatoria de torques, ¿dónde se ubicaría? ¿En cuál punto? Bueno, creo que ya ahí tiene complicaciones. ¿Lisandro? Yo lo ubicaría en F1, Ok, ¿por qué en F1? porque siento que estaría más al centro de toda la tabla. Ok, es una idea. Pero tampoco, no importa. Jóvenes, ¿qué pasa? Escuchen bien, ¿qué pasa una vez que selecciono el punto donde voy a aplicar la torca? Que es donde pasa cualquiera de las fuerzas. Automáticamente para eso, en ese momento esa fuerza va a desaparecer momentáneamente, ¿de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? ¿Puedes repetir? Repito, jóvenes. En el punto que yo decida colocar la torca por un momento, solo por el momento, ojo, solo por el análisis, solo para cuestión de análisis, esa fuerza no me va a interesar. Esa fuerza va a desaparecer para ese análisis. Ojo, no quiere decir que va a desaparecer para el problema, no. Solamente para efectos de análisis y de cálculo esa fuerza va a desaparecer y no nos va a interesar. Quiere decir, jóvenes, que si yo coloco mi punto pivot, así se le llama, o de análisis, aquí, donde está el trabajo, el peso del trampolín, ¿qué va a pasar con ese peso cuando haga la sumatoria de torques? ¿Qué va a pasar con No ese se va a peso? considerar. No lo vamos a considerar. Lo mismo sería si yo me ubico aquí. Lo mismo sería si yo me ubico aquí o me ubico aquí. Ahora, no me conviene, jóvenes, ubicarme. Escuchen bien, jóvenes. No nos conviene ubicarnos en un punto donde conocemos una fuerza. Por lo tanto, jóvenes, sería incorrecto ubicarnos donde está el peso del trampolín o donde está el peso de la clavadista, porque esas dos fuerzas las conocemos. Son valores conocidos que nos van a permitir encontrar más bien los otros valores. Y si nos ponemos ahí, jóvenes, nos metemos en un lío, porque estamos eliminando algo conocido y nos quedamos con cosas desconocidas. ¿Entienden la idea? Sí. Inconscientemente la selección de F1 o F2 son correctas. Los motivos son los que no son los apropiados. No es porque está más cerca de uno, no es porque el punto de apoyo es aquel, no. Primero es porque esas fuerzas no las conozco. Y me conviene por lo menos que una de las dos se cancele momentáneamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y no importa cuál de las dos sea. Lo que sí conocemos, jóvenes, no lo podemos quitar. O mejor dicho, lo podemos quitar, porque si hacemos el punto en el peso del trampolín se va. Pero no nos conviene, porque quedaríamos otra vez con un sistema de dos incógnitas. Ahora, sí podríamos trabajarlo porque conocemos una ecuación que tiene dos incógnitas, que son las mismas que vamos a tener de la sumatoria de torques. Pero vamos a perder, jóvenes, algo que el torque tiene que es muy bueno cuando hacemos análisis de momentos o de torcas, que es que podemos encontrar de un solo, si tengo dos variables desconocidas, una de las dos, de un solo. Es cierto, si yo me ubico en el peso, puedo encontrar siempre en función de las otras fuerzas y del brazo de palanca y del peso de la clavadista, pero me meto a un lío más grande porque habría que resolver por métodos más, no más complicados, sino que los métodos que aprendimos en nuestros cursos de matemática básica, como sustitución, eliminación, coigualación. ¿Se acuerdan, jóvenes?
Sí. Pero aprovechando la naturaleza propia de la definición de la torca, nos conviene entonces ubicarnos en un punto donde pasa una fuerza desconocida. Lo vamos a hacer para los dos casos, jóvenes. Vamos a hacer, jóvenes. Ya tenemos esta ecuación, nos va a servir. Jóvenes, la torca nos va a permitir encontrar la fuerza, escuchen bien, sin necesidad de meternos con ecuación 1. Vamos a ver, analizando, miren, analizando para determinar F1. Primero vamos a determinar F1, jóvenes. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Voy a agarrar este dibujo, jóvenes, tal como lo tenemos. Este aquí. Y lo voy a copiar abajo. Jóvenes, si vamos a determinar F1, la fuerza 1, ¿a quién me conviene eliminar entonces? ¿A quién me conviene desaparecer momentáneamente? A F2. A F2. Entonces me voy a ubicar, jóvenes, mi punto pivot en F2. Y aquí va a ser mi punto pivote. Yo ya hice un análisis de cómo van las fuerzas. Eso no lo voy a cambiar. Y vamos a decir, jóvenes, vamos a poner la sumatoria. Escuchen bien, jóvenes. Y vamos a decir, ok, sumatoria de torcas alrededor de la fuerza F2. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso debe ser igual a 0. Y vamos a respetar, jóvenes, sentido antihorario positivo. ¿Están de acuerdo, chicos? De acuerdo. La fuerza F2 automáticamente para nosotros ahorita desaparece, no nos interesa. Las otras fuerzas son las que quedan. Jóvenes, si este es el punto pivote, alrededor de ese punto pivot, las otras fuerzas van a hacer un movimiento como de giro. Ojo, realmente está estático, pero si no estuviera, jóvenes, si estuviera esto como el punto de apoyo, vamos a simular cómo las otras fuerzas actuarían con respecto al punto pivot, cómo girarían. Empecemos por la fuerza 1, jóvenes. No se olviden, jóvenes, que la definición de torca es fuerza por brazo de palanca, por L. ¿Ok? Pregunta, jóvenes. La fuerza F1 es perpendicular, claro, al punto pivot. Jóvenes, ¿cómo giraría la barra? Ojo, si solo estuviera la fuerza F1 alrededor del punto pivot que hemos seleccionado. Olvídense de los pesos momentáneamente. Solo concentrémonos en F1. ¿Cómo sería el giro que F1 le daría a la barra si este fuera el punto pivote? ¿Un sentido horario alrededor de este punto o un sentido antihorario? Antihorario. ¿Están de acuerdo todos que sea antihorario? Jóvenes, si nosotros hacemos girar esta fuerza F1 alrededor de este punto pivot, solo ya existe, olvídense de las demás por los momentos, esta giraría de esta manera. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Haría girar esto en sentido ¿qué? Antihorario. Antihorario alrededor de ese punto. ¿De qué signo son los sentidos antihorarios para nosotros? Positivo. Positivo. Entonces, nuestro primer torque, jóvenes, sería igual positivo. La fuerza F1, estoy siguiendo la definición, miren, de la ecuación, por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? ¿Cuál es la distancia que hay del punto pivot a la fuerza F1? Ese es el brazo de palanca. Un metro. Correcto. Y sigo sumando, jóvenes. Ahora olvidémonos, jóvenes, de la fuerza F1, ya no nos interesa. ¿Qué fuerza vamos a analizar ahora? Eso es polar. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza vamos a analizar ahora? ¿Cuál fuerza nos interesa en este proceso? Ya analizamos F1. ¿Qué nos toca analizar ahora? ¿Qué otra fuerza? A lo largo de la barra. La del peso. La del peso. Recuerden que F2 está descartada. F2 pasa por el punto pivote. F2 la hemos descartado para el análisis, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora nos olvidamos de F1 y nos olvidamos del peso del clavadista y nos concentramos en el peso del trampolín. Jóvenes, el trampolín está aquí y va hacia abajo. Si hacemos lo mismo, analizamos el giro que le daría este peso del trampolín concentrado en el centro, alrededor de este mismo punto pivot, ¿en qué sentido giraría la barra? Alrededor de este punto. Jóvenes, Horario. ¿están de acuerdo todos, jóvenes? Si solo existiera el peso, el peso del trampolín, y aquí se ve el punto pivot, bueno, ahí está el punto pivot que hemos nosotros colocado, hipotéticamente, la barra se movería en sentido horario alrededor de ese punto. ¿De qué signo sería entonces? Negativo. Negativo. Y aplicamos la misma fórmula. Fuerza en este caso es el peso del trampolín. Esa es la fuerza. Por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca del punto pivot seleccionado a donde está el trabajo realizado por el trampolín? 1.5. ¿Están de acuerdo todos que es 1.5 metros? Sí. Muy bien. Sí. Nos falta una fuerza. ¿Cuál es la que nos falta? El peso de la clavadista. Correcto. Si hacemos lo mismo, jóvenes, nos olvidamos de las otras dos, ¿hacia dónde giraría la barra? Que ahora está siempre el punto pivot aquí. ¿Hacia dónde giraría? ¿O haría girar a la barra alrededor del punto pivot? ¿Sentido horario o antihorario? Horario también. También horario, miren. Por lo tanto, también es negativo. Y esto sería igual al peso de la clavadista por L. ¿Cuánto es L ahora? 3 metros. 3 metros. Del punto pivot al punto de aplicación de la fuerza, 3 metros. ¿Hay más fuerzas, jóvenes, que me interesan? No. Generator que no. La F2 quedó descartada. ¿Eso es igual a cuánto, jóvenes? A 0. A 0. Y me doy cuenta, jóvenes, y nos damos cuenta que conocemos, miren, el peso del trampolín, el peso de la clavadista, y solo F1 no conozco. Despejo. Estos dos están restando, pasan al otro lado, ¿cómo? Sumar. Sumando, quedaría positivo el peso del trampolín por 1.5 metros más el peso de la clavadista por 3 metros. ¿Y qué le estorba a F1? 1 metro. ¿Qué está haciendo un metro? Multiplicando. Lo mando al otro lado, ¿qué? A dividir. A dividir el peso del trampolín por 1.5 metros más el peso del clavadista por 3 metros, todo eso entre 1 metro. Y ahora sustituyo, jóvenes, y encuentro que la fuerza F1 debe ser el peso del trampolín, 280 newton, ¿están de acuerdo? Multiplicado por 1.5 metros más el peso del clavadista son 500 newton, así es, ¿verdad, jóvenes? Por 3 metros, todo eso entre 1 metro. A ver, jóvenes, ¿cómo quedaría arriba? 280 por 1.5 más 500 por 3, ¿cuánto da? 1920. 1920, ¿qué? Newton por metro. Newton por metro, correcto. Newton por metro entre 1 metro. ¿Qué pasa con el metro? Se cancela, ¿no? Y solamente me queda el Newton. Y 1900 entre 1 es 1920. ¿Están de acuerdo? Sí. La fuerza 1 nos queda de signo positivo 1920 Newton. ¿Qué significa que nos haya quedado de signo positivo? ¿Qué dijimos? Que la dirección estaba correcta. Que la dirección que asumimos es correcta. Y fíjense que conociendo esa fuerza F1, podemos perfectamente irnos a la ecuación 1 y despejar para F2, porque todo lo demás es conocido. ¿Se fijaron? Lo vamos a hacer ahora tomando la ecuación 1 que ya habíamos encontrado, que decíamos que la fuerza F2, bueno, la F1 más la F2 es menos el peso del trampolín menos el peso del clavadista era igual a 0, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Así era la ecuación 1.
Sí. Y si despejamos para F2, nos damos cuenta que F2 sería igual a el peso del trampolín más el peso de la clavadista que están restando, pasan a sumar, menos la fuerza F1 que estaba positiva, pasa a negativa. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Recuerden que esto vino de asumir también la fuerza F2 hacia arriba. Démosle valores ahora. F2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el peso del trampolín? 280 newton, así es, ¿verdad? Sí. Más, aquí son fuerzas, no son torques, más el peso de la clavadista, 500 newton, menos el F1 que acabamos de encontrar, 1920 newton. ¿Cuánto nos da la fuerza F2? Negativo 1140. Negativo 1140 newton. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué signo nos quedó la fuerza? Negativa. ¿Qué nos indica? Que está en dirección incorrecta. Hacia abajo. Que realmente la fuerza la asumimos en dirección incorrecta, ojo. Pero aquí no estamos viendo. Entonces la fuerza F2 sería igual a positivo 1140 newton, pero le pongo la flechita que va en dirección ¿hacia dónde? Abajo. Hacia abajo. ¿Se dan cuenta, chicos? El signo aquí no nos está indicando dirección, solo nos está indicando si cometimos un error al asumir la fuerza. Como nos salió negativa, quiere decir, y la habíamos asumido hacia arriba, miren, quiere decir que realmente la fuerza no va hacia arriba, la F2, ¿va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y ya encontramos el inciso A y B, miren, los dos al mismo tiempo. ¿Les parece? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Hagamos algo. Hagamos otra alternativa. Ahora, vamos, antes habíamos encontrado para F1. ¿Qué tal si analizamos para F2? Ok, analizando para determinar F2. F2. F2 debe salirnos 1140, ¿están de acuerdo? Ya sabemos que nos debería salir eso. Pero vamos a ver nosotros, jóvenes, vamos a ver otra vez el mismo dibujo. ¿Me siguen? ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sí. Ahora vamos, jóvenes, a encontrar F2. ¿Dónde ponemos nuestro punto pivot? ¿Dónde nos conviene ponerlo? Si queremos encontrar F2. F1. En F1, ¿están todos de acuerdo? Sí. Nuestro punto pivot ahora va a ser F1. Nos olvidamos de F1. Entonces, la sumatoria de torques va a ser error de F1. Miren. Todo eso igual a 0. Siempre sentido antihorario positivo. Muy bien, jóvenes. Analicemos. El punto pivot es F1. La fuerza que vamos a analizar primero es F2. El punto pivot es este, jóvenes. Miren, está ubicado ahora aquí en un punto dentro de la barra. ¿Cómo giraría, jóvenes? O cómo haría girar, mejor dicho, a esta barra la fuerza F2 en sentido horario o antihorario, así como la analizamos. Lo estoy dejando igualito. ¿Cómo lo haría girar alrededor del punto F1? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, seguro que esto es antihorario. Recuerde que va a girar alrededor de F1. F2 le movemos para arriba. Ojo, estoy tomando jóvenes, el dibujo que originalmente habíamos puesto. F2 hacia arriba. ¿Cómo giraría, jóvenes, alrededor de ese punto F2? ¿En sentido qué? Horario. En sentido horario, ¿están de acuerdo? Sí. Hacemos lo mismo. ¿Y ese sentido horario de qué signo sería? Negativo. Negativo. Ajá, ¿cómo quedaría? ¿Negativo quién? A ver, ayúdenme. Negativo F2. Ajá. ¿Cuánto es el brazo de palanca?
Recuerden que es torque. No se olviden que torque es igual a F por L. ¿Perdón? 1 metro. 1 metro. Miren, del punto pívot a la fuerza 1 metro. Muy bien. Vamos, jóvenes. Ahora analicemos, jóvenes, el peso del trampolín. Olvídense las demás fuerzas, jóvenes. ¿Cómo giraría esta fuerza o cómo haría girar a la barra si el punto pívot es F1? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Sigue siendo sentido horario, ¿se fijan? Sí. ¿Cuánto quedaría eso? Menos el peso del El trampolín. peso del trampolín por 0.5. ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? La distancia de aquí a aquí es ¿cuánto? Del punto pívot al 0.5. 0.5. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Muy bien. Creo que ya están captando las ideas ustedes. Me faltó los 3 metros, ¿verdad? De aquí hasta el otro fondo son 3 metros. La última fuerza, jóvenes. ¿Cómo la haría girar? ¿Cómo giraría? Vea que también se giraría sentido ¿qué? Horario. Horario. También tendría negativa. El peso del clavadista por su brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca, jóvenes? Sería del 2 punto metros. pívot hasta acá. ¿Cuánto es? 2 metros. 2 metros. ¿Confirman? Sí. ¿Hay más, jóvenes? No. ¿Eso es igual a? 0. 0. Vemos, jóvenes, que lo único que no conocemos es la fuerza F2. Mandemos todo lo que tenga que irse en el otro lado. Todo esto, jóvenes, está restando pasar al otro lado, ¿cómo? Sumando. Sumando. Sería el peso del trampolín por 0.5 metros más el peso de la clavista por 2 metros. ¿Y a esto qué le estorba, jóvenes, a F2? El 1 metro. ¿Y qué más? Solo 1 metro. Y el negativo. ¿Qué están haciendo, jóvenes? Es el negativo. Es como que hay un 1 aquí, ¿no? Pero es como que sea 1 metro también. ¿Qué está haciendo ese 1 metro? Multiplicando. Lo manda a otro lado, ¿ah? Dividir. ¿Con todo y qué? ¿Con todo y qué, jóvenes? Signo. Con todo y signo. Menos 1 metro. Démosle valores. Se supone que esto debe dar 1140. Y negativo. Ya vi que no va a ir negativo. ¿Qué significa? Que como habíamos dicho, habíamos asumido mal porque seguimos utilizando el dibujo original. La fuerza iría hacia abajo. Muy bien, jóvenes. El peso de la clavadista 280 por 0.5 más 500 por 2 entre negativo 1 metro. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? Negativo 1140. ¿Nos dio lo mismo, jóvenes? Newton. Lo que significa que F2 es 1140 Newton hacia abajo. ¿Confirman, chicos? Sí. ¿Ven la importancia del torque? ¿Ven qué fácil se nos hace? Alguien pudo haber dicho, bueno, vamos a suponer, hicimos, la primera ecuación sigue siendo válida, la sumatoria de fuerzas. 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Vamos a suponer, jóvenes, para finalizar ya el día de hoy, ya con el curso completamente. Vamos a suponer que analizamos sobre una fuerza, sobre un peso. Vamos a suponer, jóvenes, que alguien vino y planteó la primera ecuación, la de sumatoria de fuerza, y le quedaron esas 2 incógnitas. Donde sabemos que conocemos el peso y el peso del clavadista. Pero tenemos problemas con F1 y F2. Muy bien. Vamos a suponer, jóvenes, que alguien vino, se le olvidó la ventaja que tienen las torques, que si nosotros colocamos el punto pívot sobre una de las fuerzas desconocidas podemos llegar a algo más.
y decidió ponerlo en alguna de los pesos. A ver, Andrea, vamos a ver, no, mejor no, vamos a preguntarle a alguien más y me va a ayudar en todo el proceso. A ver, está Manuel Enrique. Presente. Muy bien, Manuel. Bueno, quiero hacerlo en otro color esto. Aquí ya vemos que hay 3 metros. Ok. A ver, Manuel, vamos a suponer que lo colocamos en alguno de los pesos. ¿En cuál peso quiere que trabajemos? ¿Sobre cuál peso colocamos el punto pivot? El F1. No. Dijimos vamos a colocarlo sobre. Vamos a cometer no el error, sino que vamos a cometer la mala decisión de colocarlo sobre un valor conocido. WT. Muy bien. Vamos a suponer que venimos nosotros y se nos fue y colocamos, jóvenes, el torque en WT. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Automáticamente ese peso, ¿qué pasa cuando hacemos el análisis de sumatoria de torques? Jóvenes, desaparece, no nos va a interesar. ¿Qué es un error? No es un error, simplemente lo que pasa es que nos hace el trabajo un poco más tedioso, porque en vez de encontrar rápido cualquier fuerza, vamos a dejar todo planteado en términos de variables desconocidas. Eso igual a 0, jóvenes. Muy bien. Por partes. Analicemos primero la F1. Jóvenes, ¿cómo sería el giro que F2 haría sobre este punto pivot? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Horario. ¿Sería de qué signo entonces? Negativo. La fuerza F2 por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca que hay del punto pivot seleccionado a F2? 1.5. 1.5. Muy bien. F2 desconocido. Ahora vamos con la otra, jóvenes. F1, ¿cómo giraría? Igual horario. Seguiría siendo negativo. Negativo F1. ¿Y cuánto es el brazo de palanca? 0.5. 0.5. Y el último, jóvenes, sería el peso. El peso del clavadista. ¿Cómo giraría alrededor de ese punto pivot? Siempre horario. Se fijan, mucho cuidado con eso. Tienen que ser bien cuidadosos en eso. Y sería igual el trabajo del clavadista, el peso del clavadista por su brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? 1.5 también. 1.5, de la mitad de eso. Todo eso igual a 0. Me doy cuenta de algo, jóvenes. Que aquí, esto me queda negativo F2. Bueno, voy a escribir primero el número. Voy a dejar solamente los números, jóvenes. Ya sé que al final es newton por metro. Negativo 1.5 por F2 menos 0.5 por F1. Y esto que está, jóvenes, restando lo puedo pasar al otro lado, ¿qué? A sumar. No le voy a poner ahorita las unidades, solo voy a usar los números propios. Me doy cuenta de algo, jóvenes, que esta ecuación que acabo de obtener no puedo determinar de un solo ni F2 ni F1 porque ambas aparecieron en la ecuación, ¿se fijaron? ¿Y ambas qué son, jóvenes? Son variables desconocidas, ¿de acuerdo, chicos? Sí. Entonces voy a decirme, de complicarme un poco la vida, porque si hubiera aplicado de un solo torque en cualquiera de las fuerzas, de un solo encuentro cualquiera de las dos fuerzas
y después lo pueden aplicar para el otro o sustituyen la ecuación original. Pero eso no quiere decir que no sirva. ¿Por qué? Porque la ecuación original, jóvenes, la 1, que nosotros calculamos, decimos que F1 más F2 menos el WT menos el WC es igual a 0. Jóvenes, y pues voy a volver a copiar, bueno, voy a despejar. F1 más F2 es igual, estos, voy a mandarlos estos dos que están sumando, perdón, que están restando, los voy a mandar sumando y son variables conocidas. El peso más el peso de la clavadista, ¿de acuerdo, chicos? Sí. Estas dos variables son conocidas. De hecho, ¿cuánto vale cada una? 280 y 500. ¿Cuánto suman? Son newton. Ambas son 380. ¿Cuánto? 780 newtons. 780 newton. Y esta es la ecuación, jóvenes, 1 simplificada. Y me doy cuenta, chicos, de algo también. Que si yo agarro esta ecuación y la voy a llamar ecuación 2, 1.5 F2, la voy a ordenar, jóvenes. Voy a poner menos 0.5 F1 menos 1.5 F2. Eso es igual a ¿cuánto es el peso de la clavadista? 500 por 1.5, ¿cuánto da, jóvenes? $750. ¿Cuánto? 750. 750. Voy a olvidarme de las unidades, jóvenes, para no confundirnos. Voy a olvidarme de las unidades. Me doy cuenta, jóvenes, que tengo dos ecuaciones. Y que tienen... ¿Cuántas incógnitas hay en esas ecuaciones? En cada una, ¿cuántas incógnitas hay? Jóvenes. En cada ecuación, ¿cuántas incógnitas? 2. Pero resulta ser que esas dos son las mismas en ambas, ¿sí o no? Sí. Entonces, tomando, miren, tomando a 1 y 2, yo hago un sistema de ecuaciones y digo, ok, F1 más F2 es igual a 780. Y eso equivale a decir que menos 0.5 F1 menos 1.5 F2 es igual a 750. Jóvenes, ¿cómo resuelvo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, en este caso con el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones. ¿Qué pueden aplicar para resolver esto? Puede sustituir. Ajá. ¿Qué más? Eliminar. Eliminar un montón de opciones. ¿Qué les parece si hacemos lo de... Bueno, es como sumar una con otra y se llama eliminación. Y es multiplicar la ecuación de arriba, toda la ecuación de arriba, jóvenes, por negativo, perdón, por negativo no, porque ambas son negativos, por positivo. ¿Quién, jóvenes? ¿A quién quieren que eliminemos primero? ¿A F1 o a F2? La que ustedes quieran. F1. Eliminemos F1 para encontrar F2. Si quiero eliminar F1, jóvenes, ¿por cuánto debo multiplicar la ecuación de arriba? Para que cuando la sume con la de abajo se cancele F1. 0.5. 0.5. Creo que eso se lo enseñaron, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Queda 0.5 F1 más 0.5 F2. ¿Y cuánto es 0.5 por 780, jóvenes? $390. 390 es la mitad, ¿no? Y ahora copio el de abajo. 0.5 F1 menos 1.5 F2. 750. Y hago la suma. Resulta que esto se cancela. 0.5 menos 1.5 da negativo 1, ¿no? F2. Y eso es igual. ¿Cuánto da 390 más 750? $1140. ¿Cuánto? 1140. Jóvenes, ¿y qué está haciendo negativo 1 sobre F2?
multiplicando, ¿Pasa a otro lado qué? dividir. A dividir. ¿Y cuánto es 1140 entre 1? Negativo 1140. Newton. Se fijan, jóvenes, que nos dio el mismo valor otra vez. Y nos da negativo. Quiere decir que F2 es 1140 Newton. Y realmente va hacia abajo. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. De acuerdo. Y teniendo este F1, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones esas. Y ya tenemos F2. ¿Qué va a ser? F1. Y nos daría. Eso se los dejo de tarea. Ven, jóvenes. El camino seleccionado, jóvenes, no importa. Con tal apliquemos bien el concepto. Solo que hay unos caminos más largos. ¿Se fijan cómo funciona esto? Ahora, esto se puede complicar aún más. Claro que sí. Porque pueden aparecer fuerzas en ambos ejes. Puede haber un sistema de... Hay que analizar todo, jóvenes. ¿Ok? Esto solamente es una introducción. Algunos seguramente van a llevar algunas clases más avanzadas. De repente los que estudian civil. Y creo que más que todo civil y de repente los industriales. Donde van a ver, jóvenes, cálculos de momentos un poco más complejos. Esto es la introducción a ese mundo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Estos temas van a venir en el examen. Había dicho que no, no. Así como ahorita no. Me hubiese gustado ponerlo porque sí es importante. Porque es que esto, si ustedes se fijan, estos jóvenes, es aprendizaje de lo anterior. Pero ya he dicho que no voy a tomarlos en cuenta. Para este examen no. Pero necesitaba que lo vieran para futuras clases que van a ir viendo. Más adelante algunos van a ver esto más profundo. Pero esta es una aplicación general, jóvenes, a nivel de ingeniería. Y aquí obviamente es base, jóvenes. Eso es algo básico. Ingeniero, igual nos podría compartir este PDF. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y solo un ejercicio sencillo, jóvenes. Si ustedes nos vamos al libro, hay ejercicios más complicados. Miren, por ejemplo, tenemos estos, miren, donde hay ángulos. Ya hay que analizar, jóvenes, la fuerza sobre este apoyo, el cual debe tener dos fuerzas, miren, para descomponerlo. Una fuerza en X y una fuerza en Y. El peso de esto, la tensión de esto, la tensión que este genera, otro apoyo con la tensión, ¿se fijan? Por ejemplo, la tensión hacia arriba sobre la barra, el peso conectado sobre la barra. Miren, también se puede analizar a nivel de cuerpo, cuando alguien, por ejemplo, hace ejercicio, los puntos de apoyo, miren, cuando alguien le lleva una carreta, cuando se está caminando sobre una rampa, un edificio, etcétera, miren. Este mono colgando, incluso a nivel de terapia funcional, jóvenes, es muy importante también analizar todo eso. Miren, cuando está dando terapia sobre una persona, sus momentos de torsión, la torca, jóvenes, es muy importante en muchas áreas, y el sistema de equilibrio también. ¿De acuerdo, chicos? Miren, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, es muy bueno para hacer un análisis general de todo lo que pasa, ¿no? Barra por barra, un ejercicio muy bueno. Por cuestión de tiempo, más que todo, y porque no quiero saturarlo en esa parte, pues no lo vamos a ver tan directo. Pero con ese ejercicio que hicimos, jóvenes, quedamos de alguna manera con el camino abierto hacia dónde debemos enfocarnos. Ya es donde seguramente algunos se van a enfocar en algunas clases que van a llevar más adelante. ¿Tienen alguna consulta antes de retirarnos, jóvenes? ¿Se entendió el problema? Diga. Pero no es relacionado al tema, sino que usted sabe si el siguiente periodo físico va a haber alguna sección que continúe virtual. No tengo entendido. Esa opción solamente tendrían que ustedes consultar directamente a la universidad, fíjense, con sus coordinadores o algo así. Tengo entendido que va a ser presencial. Y no sé la modalidad virtual si la quieran ofrecer. Me imagino que dependerá de la cantidad de alumnos que la soliciten o que hagan la petición, o dependiendo, supongo. Pero para eso tendrían que ustedes que
unirse con su compañero, hacer la repetición con tiempo y todo eso, porque no sé, sería un mentiroso. Sé que es presencial hasta donde tengo entendido. Ok, gracias. Muy bien, ¿se entendió el ejercicio? Perdón, diga. Ya habilito para poder subir el archivo de la tarea. ¿Cómo así? En parte de las tareas para subir el archivo de la guía, No, ya no, lo habilito. no está habilitado, me parece que sí. Déjeme ver. Ok. Aprovechemos ahorita que estamos por acá. Metámonos a nuestra... Debería estar habilitado, creo. Lo que no tengo habilitado es la justificación que va a estar habilitada el lunes. A ver. Física 1. Vamos a cambiar a vista de estudiante. Vamos a irnos a tareas. Y sí, ahí está, mire, guía de problemas de tercera unidad. Se entrega el 19, que es el viernes. ¿Esa se refería usted? Sí, esa. Sí, está habilitada, claro. Está habilitada. Miren, vamos a ver cómo están en el foro. El foro académico. Ese cierra el... Fíjense que este foro académico quiero cerrar los jóvenes el sábado. No el domingo, el sábado. Así que quien no participe puede estar sábado. El link se entrega hasta el domingo máximo. Nadie ha enviado. O ya enviaron, ¿no? Ya enviaron por respuesta. Vamos a ver. Ya envió Yoxam, ya envió Vani, ya envió Ángel, ya envió Alejandra y envió Ronnie sus respectivos enlaces del proyecto final. Vamos a revisarlo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí, chicos? De acuerdo. ¿Algo más, muchachos? Ingeniero, ese PDF que hicimos ahorita. Usted ahorita lo va a habilitar. Ahorita se los voy a dar. Ahorita en ese momento lo estaba a abrir para imprimirlo y dárselos. Se los voy a subir ahí al campus, ¿de acuerdo? Ok. Déjenme ver. Ahorita lo voy a hacer para que usted ya lo tenga. Y lo vean. Ahí pueden hacer muchas cosas, ¿no? Si quieren hacer otro ejercicio más, alguien quiere hacerlo, del capítulo 11 de esos, y quiere hacerme consultas, puede hacerlo incluso después de terminado el periodo. Si quiere hacerlo antes no hay problema. Eso es importante, ¿no? Sobre todo creo que van a estudiar ingeniería civil. Y vamos a decir que tal vez los de ingeniería... ¿Quién estudia ingeniería industrial también? ¿Alguien que estudia civil industrial, jóvenes? ¿Alguno de ustedes? ¿O ninguno? ¿Jóvenes? Yo también, ingeniero. ¿Usted qué? Yo estudio ingeniería industrial. Industrial. Puede ser que ustedes tengan alguna clase de materiales o de resistencia, no estoy seguro. Del 2022. Vamos a ver, 17 del 8 del 2022. No es que a los demás no les sirva, claro que les puede servir, solo que no sé cuáles son sus contenidos, ¿me entienden? Ok, jóvenes, voy a cambiar a vista el profesor y vamos a poner esto como el 4, capítulo 11 voy a poner. Problema capítulo 11. Vamos a seleccionar el archivo. 4 le puse, va a quedar 5. Sí, ¿verdad? Voy a ponerle 5 mejor, por cualquier cosa. Aquí estamos. PDF, física 1, 17 del 8, aquí estamos. Enviar. Muy bien, jóvenes. Muy bien.
¿Ya está, chicos? Fíjense que al final sí era 4. O sea, ese es un cambio rápido que se hace. Muy bien, ahí lo pueden descargar, jóvenes. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, creo que el viernes pues dedíquense a hacer trabajo. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Me imagino que están en exámenes o todavía no. ¿O ya iniciaron exámenes? ¿O cuándo inician? La otra Ya. semana. La próxima semana. Ok, perfecto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen, jóvenes. No hay ningún problema. Estudien y vayan poniéndose al día con todas las actividades que les hacen falta. ¿De acuerdo? Ok. Bueno.